Startups, nosotros en vez de empezar con el problema, empezamos con el equipo. Entendemos que una solución como la nuestra es mucho más útil todavía en países como México. Fue una guerra con nuestros inversores, hacer una apuesta tan fuerte, con tanta tele, con algo que para startups no es lo más común. El Camerino FinSurTech, un podcast de FinSurTech Forward Summit para dar voz a proyectos del ecosistema FinTech e InsurTech, presentado por Maite López y Javi Muñoz. Bienvenidos al Camerino FinSurTech, este podcast donde queremos dar voz a proyectos innovadores del sector financiero. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues Maite, a tope, porque estamos preparando la segunda edición de FinSurTech Forward Summit, como bien sabes, que queda ya nada. El 11 de abril en Málaga, el mayor encuentro de innovación financiera. Luego os contaremos un poquito más, pero vamos a conocer a nuestro invitado de hoy ya, ¿no? Sí, pues hoy en los estudios de Épica, en el Camerino FinSurTech, tenemos a Quique García, que es cofundador de TaxDown. Bienvenido. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy cómodo aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por dejarte liar, lo primero. Y lo segundo, nos gusta empezar un poco preguntándoos qué es TaxDown, pero en una frase, te lo vamos a poner complicado. Bueno, pues TaxDown es una aplicación para ayudar a la gente a hacer sus impuestos más fáciles. Bueno, ha cumplido, ¿no? Una frase. Sí. ¿Cómo surge un poco TaxDown? Cuéntanos, sois 3 socios, cuéntanos un poco estos inicios de... O sea, entiendo, el problema a resolver está claro porque a nadie le apetece o le entusiasma hacer la declaración de la renta, pero cuéntanos un poco de dónde nace esto. Pues todo nace de una cena realmente entre los 3 fundadores en la que, como nos pasa a muchos, ¿no? Empezamos a fantasear con, oye, ¿por qué no empezamos algo? Y yo creo que, a diferencia de otras startups, nosotros en vez de empezar con el problema, empezamos con el equipo. Y dijimos, oye, si con alguien me quiero tirar a la piscina y quiero soñar en montar algo, es con Álvaro y Joaquín. Y a partir de ahí dedicamos varios meses a quedar todas las semanas a pensar qué problema queríamos resolver. Y entonces, pues al final un problema que vimos muy evidente que no estaba resuelto era hacer los impuestos en general, hacer la declaración de la renta. Era como muy evidente que a cualquiera que le preguntes, oye, la declaración de la renta, te dice, uff, qué horror, si no fuese por mi asesor, o yo cierro los ojos excepto el borrador. Y nosotros dijimos, joder, qué raro que la tecnología nunca haya ayudado a resolver este problema. Además, Álvaro y Joaquín han vivido muchos años en Estados Unidos, en San Francisco, y decían, joder, allí en Estados Unidos es muy común las aplicaciones y los softwares para resolver tus impuestos de una manera sencillísima y qué raro que en la mayoría de países del mundo, entre ellos en España, no existiese. Entonces, allá por 2019, pues nos tomamos la decisión y empezamos a, como os decía, el origen de TaxDown aunque es mucho más, a construir una aplicación que ayudase a la gente a hacer sus impuestos facilísimos. ¿Empezáis los 3 a la vez, entonces? Empezamos los 3 a la vez. ¿Los 3, supongo que cada uno un poco en un área, o cómo fue esto? Exacto, o sea, nosotros estamos repartidos, pues yo llevo más la parte de operaciones y finanzas, que al principio fue un reto, porque al final operaciones para nosotros son los impuestos, que yo tampoco tenía ni idea, pero bueno, ahora yo siempre lo digo, ya no estoy en impuestos porque el equipo sabe muchísimo más que yo de fiscalidad, pero yo llevaría más esa parte, Joaquín lleva todo lo que es la parte técnica y de datos, y Álvaro lleva la parte de operaciones de ventas y de producto. Bueno, pues de producto, vamos a hablar de producto, ¿no? Cuéntanos un poco, más allá de hacer la declaración de la renta, pero ¿cómo es ese producto? ¿Qué ofrecéis? Creo que tenéis distintas suscripciones, ¿no? Cuéntanos cómo funciona esto y qué tipo de cosas se pueden hacer en TaxDown. Exacto, pues yo creo que, como os decía, nuestro producto principal siempre empezó siendo una aplicación para hacer la declaración de la renta, que hiciese que en 5 o 10 minutos tú te asegurases que tenías el mejor resultado, lo pudieses hacer desde tu ordenador, desde tu teléfono móvil y fuese realmente súper sencillo y no necesitases ningún conocimiento fiscal. Es verdad que de aprender de nuestros usuarios hemos visto que hay usuarios que tienen situaciones más complejas, que son autónomos, que tienen propiedades, que tienen inversiones en el extranjero, que no todo es conseguirte deducciones, sino que había mucho más allá. Y a partir de ahí comenzamos a construir suscripciones anuales que ya no solo te ayudaban a hacer el cálculo fácil, sino te permitían tener asesoramiento, hablar con un experto fiscal,
tener asesoramiento durante el año para resolver otros problemas que te van surgiendo a lo largo del año y no solo en el momento de presentar la declaración. Y entonces ahora tenemos un set de 12 diferentes planes, dependiendo de la complejidad de tu declaración y el nivel de servicio de asesoramiento que tú quieras con expertos, para cada una de las necesidades. Luego también el producto ha crecido más allá de solo la declaración de la renta. Para autónomos, por ejemplo, les ayudamos con todas las trimestrales a presentar el IRPF, el IVA, y entonces tienen un plan mensual. Y luego, cada vez más vamos incorporando nuevos trámites que dentro de la suscripción tienen mucho valor para el usuario, desde trámites de autónomos como darte de alta, darte de baja, trámites para familias como lo que nosotros llamamos el pack bebé, ¿no? Que es que tengo un hijo, le tengo que quedar de alta en el registro, tengo que solicitar la baja, tengo que solicitar ayudas locales y estatales. Pues al final vamos metiendo cada vez más trámites burocráticos y decimos que vamos tendiendo a nuestra visión, que es acabar con la burocracia. Bueno, y con la pereza, ¿no? Habéis cogido todas las cosas que dan pereza a los seres humanos y las hemos hecho menos perezosas y en plan, ya me lo hará TaxDown. Pues un poco vamos hacia allí. ¿Y qué ventaja dirías que tiene frente a un asesor? Porque, bueno, supongo que yo puedo contratar un asesor que también me haga el trimestre de si soy autónomo, por ejemplo, como decías, o la declaración de la renta. Quizás el precio, que vosotros sois más económicos, o es una cuestión de agilidad porque lo hacéis más rápido. Yo creo que hay varios puntos, ¿no? Creo que hay un punto ya no solo de agilidad, sino de comodidad, en el sentido que hay mucho menos interacción y rebote y que está mucho más automatizado. Creo que el sector en general de la asesoría fiscal había tenido muy poco apoyo de la tecnología y entonces se convertía mucho en, oye, tengo que buscar muchísima documentación, me la tengo que revisar, y ahora es más en plan, olvídate, porque a través de tecnología nosotros somos capaces de procesar todo esto y que tú te olvides, ¿no? Por ejemplo, si eres inversor, en vez de estar tú buscando, peleándote con el banco, meto mis credenciales de Giro o de Coinbase y me olvido, ya pasa por detrás, ¿no? Entonces creo que hay una parte de mucha comodidad a la hora de gestionarlo. Y luego nosotros siempre intentamos defender mucho la calidad, ¿no? No solo gracias a la tecnología, que hay una reducción del error humano muy grande, sino que a veces en el asesoramiento fiscal no siempre sabes a dónde acudir. No hay como una marca que digas, oye, me da la seguridad de que este tío está súper bien formado, es de las mejores universidades, es tal, ¿no? Entonces creo que bajo la marca de TaxDown hemos conseguido construir un equipo con los mejores expertos para ayudar a nuestros usuarios. Sí, claro, a lo mejor el asesor que te hace la trimestral no es experto en fiscalidad de la vivienda si te pones a vender un piso. Exacto, o incluso 1000 veces nos ha pasado, ¿no? Asesores que son muy buenos de, oye, yo tenía a mi asesor de toda la vida en Valencia, me mudo a Madrid y de repente es imposible que se sepa todas las deducciones de todas las comunidades. Entonces se le pasa porque controla mucho las de Valencia, pero a lo mejor no las de España. Como decías, de repente soy inversión en cripto y no puede estar al día en todos los exchanges, en todo. Es muy difícil. Entonces creo que también hay un punto ahí de calidad que simplemente por escala y por volumen nosotros podemos tener súper especialistas en cada uno de los ámbitos, ¿no? ¿Y desde cuánto, o sea, por hacernos una idea, háblanos de precios, estas suscripciones, desde cuánto es el mínimo que ofrece hasta lo máximo? Sí, si quieres, el Pro Esencial, que es el plan más sencillo, empieza en 35 euros. Que sería, te cubre la renta. Al mes, al año. Te cubre la renta y luego tú tienes durante el año la capacidad de hablar con tu asesor de dudas que te surjan. Normalmente, aunque tengas una declaración fácil, por ejemplo, oye, no, me he cambiado de trabajo y no sé si me están reteniendo bien y luego me van a pegar un palo, ¿no? Pues la posibilidad de preguntar esto dentro de tu suscripción, que es importante. Y luego nosotros una cosa que también siempre pusimos muy en valor es que veíamos que la asesoría, otro problema que había es, oye, de repente me ha mandado una carta a Hacienda de que mande más información y me vuelven a cobrar. Y es, joder, ahora que tengo la necesidad, me lo cobran, ¿no? Y nosotros hacemos como cobertura todo el año. Es, oye, tú te olvidas todo el año, si te llega una carta de Hacienda nos la mandas y nosotros te resolvemos la papeleta. 35, por especificarlo, por si no ha quedado claro. ¿Son 35 al mes? 35 al año. Al año, sí, vale. Una suscripción anual. Y 35 es la más barata y luego la más cara sería 250, que es el plan que nosotros llamamos full, que es te olvidas de todo. Y para el caso más complejo, que son inversores o no residentes o cosas así más específicas. ¿Y quién mide esa complejidad? Quiero decir, tú rellenas un perfil y entonces ya
te lleva a un plan o a otro, o yo mismo soy el que lo elijo? Sí, no, en principio nosotros somos capaces de identificarlo por los datos que tú incluyes en la declaración. O sea, al final, si tú has metido criptomonedas o si tú has metido tal, pues nosotros ya lo sabemos porque esa información la tienes que meter. Es verdad que si tú contratas el plan antes de incluso hacer el proceso, que te puede ser útil porque, oye, quiero preguntar una consulta, sí que tienes un formulario de decir, oye, ¿cuál de estas casuísticas se ajusta más a tu perfil? Y tú más o menos lo seleccionas, te lo cobramos, pero luego eso, el robot tiene la inteligencia de decir, oye, al final del todo, tú has dicho que no tenías propiedades en extranjero, pero lo has incluido Y durante el tienes de proceso, todo, ¿no? tampoco me la vas a colar, ¿sabes? Pues luego pagarás la diferencia. Bueno, y vosotros surgís un poco, o TaxDown nace, corrígeme, un poco enfocado pues, a personas como Javi o Maite, ¿no? A lo que en el argot fintechero podríamos llamar B2C. Y ahora estáis haciendo también B2B, ¿no? Ahí, ¿qué es exactamente? O sea, uno, ¿a qué perfil de cliente vais y cuál es un poco la propuesta de valor, ¿no? ¿Es esto de, oye, pues embebe esta solución de la renta para tus clientes o hay más cosas? Fenomenal. Ahí tenemos dos grandes mundos para mí. Una parte que es como si lo viésemos como el B2B2C. Nosotros desde el principio una vía que vimos muy buena de distribución era ir a grandes empleadores o a entidades financieras y que pudiesen ofrecer un servicio como el de TaxDown a sus empleados o a sus clientes. Al final nos parecía muy evidente que una empresa a sus trabajadores les dé un servicio en plan, oye, tú no te preocupes por nada más, un poco salud financiera, ¿no? No te preocupes que tus impuestos no sean un dolor de cabeza. Yo sé que por trabajar conmigo vas a ir teniendo ciertas obligaciones, olvídate. Y ofrecerles una solución digital en unas buenas condiciones nos parecía muy evidente, ¿no? Y también incluso pues para bancos, aseguradoras que dentro de la propuesta de valor que cada vez intentan ir más allá en su propuesta a sus clientes, les ofreciesen este tipo de soluciones. Al final una solución que da una experiencia tan buena que es totalmente digital, pues les venía muy bien. Al principio empezamos más con un programa de descuentos, de oye, pues gracias a ser de tal banco tienes un descuento del 20% en TaxDown, pero cada vez más han sido las empresas que directamente lo quieren financiar. Oye, yo quiero ofrecer a mis clientes premium TaxDown de manera gratuita, dentro de tal seguro o dentro de tal cuenta. También nos ha pasado mucho con empresas, que hay empresas que dicen, oye, yo o a toda mi plantilla le quiero ofrecer esto como gratuito, como si le ofreciese el seguro médico, o a cierta parte de mi plantilla, por ejemplo, oye, a todos los que tengo que viajan mucho, que sé que al final van a tener el 7P o van a tener no sé qué, pues oye, les doy TaxDown y así esa parte la tienen resuelta. Entonces, cada vez más migramos a un puro B2B en el cual es la empresa la que contrata un paquete de planes con nuestro producto principal de TaxDown. TaxDown como lo entendemos nosotros, con esta suscripción anual. Y luego tenemos otra vía que se nos ha ido abriendo a partir de las conversaciones, sobre todo con entidades financieras, de decir, oye, lo que ya sería la pera, como tú dices, es integrar cuanto más el producto dentro de la solución. O sea, ¿por qué no dentro de la app del banco me aparece una solución, aunque sea marca blanca, para hacer mis impuestos sin salirme de la app? Entonces estamos tendiendo hacia eso. Ahora lo que hemos empezado mucho es con lo que nosotros llamamos Government as a Service, que es, en vez de integrar todo el producto, solo integramos la parte de conexión con entidades del gobierno. Y es súper útil porque facilita muchos procesos. Por ejemplo, ahora tenemos un supercontrato para apertura de cuenta bancaria. Normalmente tú te quieres abrir una cuenta en un banco y empieza un formulario larguísimo de introduceme un montón de datos, tus ingresos, los últimos 3 años, el no sé qué, o por ejemplo si quieres pedir un préstamo, pásame tu declaración de los últimos 2 años, 3 nóminas, tal. Nosotros ya tenemos esa conexión y facilitamos que el usuario metiendo solo su clave PIN, toda esa información se vuelque y en un paso lo haya completado. Entonces eso también es súper interesante para bancos, aseguradoras y tal, para eficientar mucho sus procesos a la hora de que un cliente contrate un producto. Entonces, eso es verdad que es algo que está funcionando fenomenal en que nos contraten esta parte. Total. Supongo que ahí lleva un tiempo como más largo, ¿no? De integración, o sea, porque quiero decir, yo como usuario puedo hacer la renta, me registro hoy, lo hago y ya está, no tengo nada, pero cuando estáis haciendo este tipo de cosas, ¿no? Integradas más con entidades financieras y así, ¿cómo es el proceso? ¿Lleva mucho? ¿O la verdad es que lo hemos adaptado muchísimo, ¿no? Porque yo creo que al final lo que hemos hecho es construir como técnicamente una API, ¿no? Que igual que consume nuestro producto principal a la hora de que cada usuario se pueda conectar, bajar sus datos y cargarlos dentro de su declaración,
esos datos estén disponibles para cualquier uso. Entonces lo único que tiene que hacer el banco es, oye, yo te doy todos estos posibles datos y dices, oye, yo voy a coger este y los pego en mi formulario como si lo hubiese rellenado el usuario aquí. Y te doy la opción tanto de rellenarlo directamente y que esa pantalla no ocurra, o de dárselo pre-rellenado al usuario y que le permitas editarlo. Entonces, al final, la integración luego es relativamente fácil, porque de la manera que lo hemos construido, llega el cliente, un banco, y nos dice, oye, yo me quiero conectar a datos de seguridad social, de Hacienda y de la DGT, por ejemplo. Y quiero coger de aquí esto y esto, de aquí esto y esto y de aquí esto y esto. Quiero permitirle al usuario cualquier método de acceso o solo clave PIN, por ejemplo, o certificado electrónico y clave PIN. Y entonces es como muy configurable de cara a que ellos monten la experiencia que quieren para su usuario. Y en cuanto al pricing, por ejemplo, para las entidades, por ejemplo, en el caso 1, que es yo ofrezco la declaración de la renta a mis clientes, ahí el modelo es un poco el de, pues, como por cada suscripción de nuevo usuario, o es una paquetización, un poco un fee, un acuerdo más. Sí, nosotros decimos por usuario. Al final es verdad que tienen un descuento porque también luego estimamos un poco la tasa de uso que van a tener. Es decir, oye, pues sí, yo se lo ofrezco a todos los empleados, pero luego hay un 30% que no lo usan porque tienen su asesor, porque les gusta cacharrear a ellos con renta web. Entonces, eso nosotros lo consideramos a la hora de que no es el mismo precio por suscripción que tenemos de manera comercial, y luego de alguna manera ajustamos al mix de planes que vayan a tener, porque tampoco queremos hacer una estructura súper compleja y es, oye, permitimos cierta libertad en plan, oye, quiero que mis usuarios puedan elegir cualquier plan. Pues a lo mejor es un poco más caro, quiero que mis usuarios solo usen el plan Pro, pero no puedo controlar si van a ser inversores, autónomos, no sé qué, no sé cuántos. Pues nosotros hacemos ahí un esquema que dejamos más o menos un precio fijo por usuario, o 2 tramos de precios, pero no mucha más complejidad. Bueno, pues al principio decías que TaxDown te ayuda a hacer tus impuestos y demás, ¿no? La renta ya está aquí, ya estamos en plena campaña, entonces, bueno, no sé si te apetece que hagamos algún repasito rápido para también dar algo de información. Por ejemplo, ¿cuáles son las fechas claves en esta campaña? Pues esta campaña es curioso, que va a ser de las más largas de la historia. Empezamos el 3 de abril y acabará el 1 de julio. Y un poco qué novedades, si hay novedades este año, ¿no? Casi cada año hay cosas como nuevas a tener en cuenta. Siempre hay un montón de novedades, o sea, al final, sobre todo si lo miramos como, sobre todo el tema de deducciones que son a nivel autonómico, e incluso los tramos de impuesto que son también autonómicos, ahí siempre hay bastantes cambios, que es muy difícil cubrir todos, pero a lo mejor los más relevantes a nivel estatal que nos afectan a todos. Ha habido correcciones, sobre todo para intentar proteger a los salarios más bajos del tema de la inflación. Entonces, por un lado, se ha subido el límite para declarar en caso de tener 2 pagadores de 14 a 15.000 euros. Y luego, las personas que ingresan entre 15.000 y 21.000 van a tener una reducción de alguna manera que intente compensar todo el tema inflacionario, ¿no? Luego yo creo que también es relevante este año el tema de autónomos, que tienen que estar muy atentos porque independientemente del límite de ingresos todos van a tener obligación de presentar la declaración, entonces tenerlo en cuenta para luego no tener sanciones. En la misma línea, y aunque no sea renta exactamente, inversores que tengan más de 50.000 euros en el extranjero tienen que hacer el modelo 721 antes de que acabe marzo, entonces eso también a tenerlo en cuenta porque va a ser un cambio grande. Y yo creo que a nivel general esto es las cosas más masivas que la gente tiene que estar pendiente porque van a ser novedades de este año. ¿Y qué cosas detectáis en común? No sé, ¿dónde estamos un poco despistados? ¿En deducciones o qué es lo que se nos olvida? Sí, yo creo que al final luego te pones a pensarlo y hay 1000 casuísticas. La gente dice, no, es que luego no hay tantas cosas y hay un montón de cosas, ¿no? Yo siempre digo a toda la gente que me rodea en plan, joder, no caigáis en el error de aceptar el borrador sin mirar, porque yo creo que ves ahí, y sobre todo si te sale a devolver, tienes el vídeo y dices, bueno, yo ya me conformo. Total. Aunque luego estés perdiendo 500 euros, pero dices, bueno, me devuelven 200. Y ¿quieres hacer un llamamiento público de no confirméis el borrador? No se acepta el borrador, llamamiento público. No, yo creo que aceptar el borrador es el mayor error porque las cosas más absurdas pueden, por ejemplo, un error que a mí me gusta mucho contar es el tema de dónde haces la declaración. Hay un caso muy común que es gente que se muda a Madrid
y nunca cambia, dice, bueno, yo sigo estando empadronado porque me compensa, donde están mis padres, no sé qué. El padrón no tiene nada que ver con tu residencia fiscal y tu residencia fiscal es Madrid desde que te has mudado a Madrid para trabajar. Madrid normalmente tiene unos tipos más bajos que todas las comunidades y solo por eso puede haber cientos de euros de diferencia en tu declaración y tú sigues diciendo, oye, pues no, yo en Castilla-La Mancha declaro porque estoy empadronado con mis padres. Ya bueno, pues ese puede ser el error más tonto, que ni siquiera es una deducción y nadie lo tiene en cuenta, ¿no? A la hora de declarar las propiedades también hay muchos errores, en plan, pagando impuestos que no deberíamos pagar. Pero sobre todo, obviamente, la parte gorda casi siempre vienen deducciones porque todas las deducciones nunca vienen por defecto en el borrador, las autonómicas. Es imposible que te sepas todas, siempre se te escapa alguna, siempre hay un año que, oye, me cambié de trabajo, entonces bajé del límite de ingresos porque estuve tres meses sin trabajar y entro en el rango para aplicarme alquiler o lo que sea, ¿no? O he sido padre, creo que me ha aplicado porque la estatal me viene aplicada por defecto, pero hay una autonómica que se me escapa. Y ahí es que alucinaríais, nosotros más del 30%, del 35%, tiene ahorro, con lo cual 1 de cada 3 tiene ahorro. Y este año te toca a ti y el año que viene a otro. Entonces dices, joder, pues todos los años por lo menos simular y probar y decir, mira, este año me da lo mismo que en el borrador. Pues a lo mejor este año no te funciona TaxDown, pero el año que viene digo, oh, no sé cómo declarar las cripto. O, joder, este año me aplico esta deducción y no tenía ni idea. Pues mira, oye, qué bien. Entonces siempre creo que merece la pena probar antes de... Eso, llegar el primer día y decir 200 euros, que me los transfieran mañana. Ya, total. ¿Y cómo hacéis para detectar esto? O sea, ¿mediante un cuestionario o este tema de las deducciones, ¿no? De, pues no sé, ¿has sido padre en el último año o cómo lo hacéis? Claro, al final nosotros lo que hemos conseguido o cómo es esa experiencia para el usuario es, oye, yo cargo mis datos fiscales y como si dijésemos, partimos del borrador. Sí, esto es. Le voy mostrando la información porque también a veces lo de no aceptar el borrador también es... A veces es que nos salga peor, pero que no hagamos mal la declaración y luego no nos entiendo pongan una nada, multa. ¿no? No entiendo ninguna de estas Hacienda casillas. no tiene actualizada la información, pero luego te pilla por detrás en plan, oye, esto no está incluido y dice, joder, si no me venía en mi borrador, si yo acepté lo que vosotros me proponíais. Y yo creo que ahí también puede ser, ¿no? Entonces validas muy bien que todas tus fuentes de ingresos estén actualizadas, donde resides y todo con un lenguaje muchísimo más sencillo y con un formulario que te va guiando a decir, oye, las cosas que nosotros tenemos identificados que Hacienda no tiene a veces bien o que la gente no entiende, que esté clarísimo, tú pases por ahí y lo rellenes bien. Y luego, de alguna manera, lo que hemos creado es un algoritmo que sobre una base, pues no sé si son 2000 y pico preguntas, elige para tu caso concreto cuáles son las que te afectan a ti. Oye, pues por tu comunidad, por tu situación familiar, por tu límite de ingresos, pues te va haciendo una serie de preguntas en las que identifica a qué deducciones podrías tener derecho. Y ahí pues hay gente que le hace 5 preguntas y hay gente que le hace 20. Es verdad que si te hace 20, la probabilidad de que tengas mucho ahorro es muy grande. Y el que le hace 5 normalmente es el que tiene declaración facilona, no cumple requisitos para casi nada y excepto en situaciones raras no vas a tener ahorro. Pero si te hace como un cuestionario súper personalizado para tu situación personal, para identificar y asegurarse que todas las posibles deducciones las ha comprobado y para tu comunidad y demás las tienes aplicadas. Bueno, esto en cuanto a España, digamos, ¿no? Que se inicia la campaña de la renta en España, pero como también tenemos público de otros sitios, vosotros habéis dado el salto a México, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa aventura, de dónde surge y en qué punto estáis ahora un poco allí en el país. Fenomenal, pues sí, nosotros lanzamos en México hace 2 añitos. Yo creo que lo que nosotros visualizamos es que muchos de los problemas que teníamos aquí eran allí incluso más grandes. Allí hay mucho menos conocimiento de fiscalidad, el software del gobierno está menos adoptado por la población y funciona incluso peor que aquí y realmente mucha gente ni siquiera cumple sus obligaciones fiscales porque no tiene ni idea ni de cómo hacerlo, ¿no? Entonces dijimos, joder, una solución como TaxDown tiene que ser súper útil en un país como este, no hay ningún competidor haciéndolo, ¿por qué no nos lanzamos allí, no? Y entonces lanzamos una propuesta de valor súper parecida a la de aquí. Es verdad que allí, por ejemplo, hay algunos matices, como que el usuario pueda pagar con su devolución en vez de pagar directamente, anticipadamente, que ahora también lo hemos lanzado en España, que digas, oye, yo no anticipo los 35 euros, pero bueno, de los 200 tú te quedas 35 y yo me quedo el resto, ¿no? Y ha funcionado muy bien, pero al final la idea es exactamente la misma, es cómo conseguimos que la gente
consiga recuperar el dinero que es suyo y cumplir sus obligaciones fiscales. Y la verdad es que está funcionando fenomenal. El interés que está viendo nos ha sorprendido a nosotros, o sea, está creciendo muchísimo más rápido de lo que creció en España. Incluso en momentos hay semanas que crece más rápido México que España y dicen, joder, mira, que nosotros llevamos solo 2 años y vamos más rápido que vosotros. Entonces la verdad es que estamos súper ilusionados porque entendemos que una solución como la nuestra es mucho más útil todavía en países como México o otros de Latinoamérica en las que nos gustaría abrir próximamente. ¿Hablabas un poco de similitudes? ¿Esto quiere decir que ellos también tienen que hacer una renta anual? O... Eso es. Ellos también tienen declaración anual, que la tienen que hacer casi en el mismo periodo. También empieza a partir de abril y allí se extiende hasta julio, para ser sinceros, aunque oficialmente solo es abril, pero hasta julio te hacen lo que llaman devolución automática. Y luego hay gente que tiene obligaciones, en vez de las que aquí serían trimestrales, allí son mensuales. Por ejemplo, hay autónomos, pero también gente que tiene propiedades en alquiler, tienen que hacer declaraciones todos los meses. Entonces, hemos empezado igual que aquí, primero con anuales, y cada vez más nos vamos metiendo en la parte mensuales. Está surgiendo que allí todavía el dolor es como más fuerte, ¿no? Porque aquí te duele hacerlo cada 3 meses, no sé qué, pero allí si es al mes. Al mes. Entonces, como que necesito la solución casi que ya, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos los meses tengo esta problemática o pereza, dolor. Exacto, exacto. Entonces yo creo que ahí la necesidad, pues como os decía, es si no igual mayor que la que tenemos aquí. Qué bueno. ¿Y tenéis equipo allí o lo estáis haciendo un poco desde aquí? ¿Al final es una solución tecnológica? No, tenemos equipo allí y además tenemos tanto equipo más de operaciones y marketing, que como muchas startups siempre tienes un equipo allí que realmente entiende el problema. En nuestro caso, por ejemplo... Un equipo local, entiendo. Un equipo local, tenemos nuestros expertos fiscales de allí, también porque para nosotros es súper importante esa parte de que sea el mejor experto, como os decía, de fiscalidad del país. Pero luego también la parte de producto y tecnología, que como decíais, al final dices, muchísima de la tecnología es reaprovechada, pero nosotros decidimos hacer un equipo exclusivo dedicado a México, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que pasa en otras startups es que por tener un equipo en el que centralizas todo, muchas veces funcionalidades que serían súper importantes para el mercado, que no es el prioritario, siempre se quedan las últimas en el roadmap. Entonces, si realmente estás pensando hacer el mejor producto para ese país, tienes que pensar en una empresa independiente y decir, oye, no, es que tiene que haber un ingeniero que su preocupación sea esta funcionalidad específica que para México es crucial. Entonces sí que lo hemos decidido y tienen, como si dijésemos, un mirror de la estructura de España, que es verdad que en muchas cosas les damos soporte porque son muy reutilizables, o por ejemplo en marketing, a lo mejor aquí tenemos un equipo muy grande que en algunas cosas les puede ayudar, pero luego a la hora de hacer un buen marketing local es importantísimo que tengan su propio equipo. Porque ¿cuántos sois en TaxDown, por ejemplo, en España? En TaxDown ahora en total debemos de ser como 85. Yo creo que unos 15 en México y 70 aquí. Y de los 70 un poco, ¿cómo se divide la balanza hacia producto y tecnología más? Yo creo que más o menos debemos de ser 40 producto y tecnología, 40% operaciones y 20% marketing. Luego hablaremos del marketing, ¿eh? Sí, le tenemos muchas ganas porque nos mola bastante lo que hacéis. Y a nivel financiación, ¿venís financiados tanto por ventas como por haber levantado rondas? ¿O cómo? Sí, hemos combinado las dos cosas. O sea, por un lado, pues por supuesto, cada vez más además tendemos a que ya empezamos a tener un tamaño en que nuestras ventas financian casi toda la operativa. Pero por el camino, pues hemos tenido la suerte de que grandes inversores se han ido uniendo al barco, ¿no? Primero, más business angels. Siempre hemos tenido mucho mix de gente de España que veía el problema muy obvio en España y gente de Estados Unidos que había visto cómo esto se ejecutaba en Estados Unidos con mucho éxito y decía, una maravilla que esto se esté creando en otros países, ¿no? Y luego, pues, algunos venture capitals que se han unido al proyecto, pues, aquí españoles, pues, JME, el fondo de la familia Entre Canales, y luego internacionalmente, pues, Base 10 o FJ Labs, que también tienen mucho fama en el early stage de tecnológicas. O sea, el capital un poco de TaxDown, con estos fondos, ¿cómo es un poco? ¿Los fundadores tenéis...? Seguimos teniendo, a mí me gustaría tener más, ¿no? Seguimos teniendo una parte importante y seguimos teniendo todavía bastante control sobre
sobre las decisiones de la compañía, que para nosotros era lo importante, pero obviamente pues también nos hemos diluido porque veíamos el valor en, uno, unir a inversores que aportaban valor a la compañía, y dos, financiarnos para conseguir crecer más rápido, al final generar confianza sobre una marca que en un tema tan específico como el nuestro creemos que es muy importante que el usuario al principio dice, oye, pues esto me parece un timo, ¿no? Como que tengo 500 euros que no reclama la agencia tributaria metiéndome en una app que no conozco de nada y tal, ¿no? Pues es verdad que has tenido que construir una marca para que la gente confíe y diga, oye, que esto es de verdad. Y supongo que habéis ido un poco equilibrando, ¿no? Entonces, a veces a lo mejor el foco es más construir esta confianza, otras más a lo mejor es en desarrollo de producto porque el banco me está pidiendo que haga una cosa en marca blanca. Sí, intentamos hacer las cosas en paralelo, pero por supuesto, ¿no? Yo creo que hay muchísimo esfuerzo de marketing para realmente llegar a los usuarios, generarles esta confianza, que darnos a conocer. Y yo creo que hemos hecho un trabajo muy grande en esa parte, pero luego yo creo que ese trabajo siempre se tiene que ver acompañado por tener un producto muy bueno. O sea, creo que al final tu mejor marketing es un buen producto, ¿no? Necesitas la atracción inicial en tener usuarios que lo prueben y lo usen, pero si luego lo usan y la solución no es buena y el producto no funciona, pues es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces creo que también hemos trabajado muy fuerte en siempre tener un producto que para el usuario sea una experiencia wow, como yo la llamo, ¿no? Y que realmente el usuario diga, quiero repetir el año que viene, se lo recomiendo a mis amigos, se lo recomiendo a mi familia, que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que tener un buen ejemplo de alguien a tu alrededor que te diga, ¿pero qué haces pagando un asesor si lo de TaxDown es una maravilla, si es súper cómodo, tal cual? Pues eso es lo que a nosotros mejor nos viene. ¿Y os ha pedido, por ejemplo, el cliente B2B en alguna ocasión, pues corporaciones más grandes y tal, ha influenciado el producto en el sentido de, oye, ¿me podrías hacer esto? Que yo creo que a mí, para mis clientes me vendría bien. Y ahí la pregunta es, ¿lo habéis hecho o ha habido momentos de es que esto no nos encaja a nosotros? Sí que hemos hecho algunos cambios. Siempre es verdad que nosotros confiamos mucho en nuestro producto. Hemos hecho a veces para algún cliente, pues, cobrandeados más evolucionados para que ellos tuviesen un poco la sensación de más sensación de que era parte del producto, aunque no hayamos llegado a la integración total. Sí que ha habido ciertos usuarios que nos han pedido muchas limitaciones a la hora de cómo controlar quién se podía beneficiar de la promoción, sobre todo estos que han pagado por el producto, pues decir, oye, no, yo me quiero asegurar que son clientes dentro de estos emails, por ejemplo, para mis empleados. O quiero asegurarme de que son clientes que cumplen esto y esto y esto para dárselo a aquellos que son más premium dentro de mi base de clientes y que realmente pudiese funcionarles como una adición a su propuesta de valor. Pero más allá de eso, es verdad que siempre nos han dado mucha confianza en decir, oye, habéis construido algo que genera una experiencia muy buena al usuario, que realmente todos los partners que han trabajado con nosotros, de hecho tenemos una tasa de retención de partners altísima porque dicen, es que el feedback, cuando luego hablamos, es muy bueno de que, oye, es una maravilla cómo se hace. Entonces no nos han pedido en el core de nuestro trabajo que cambiemos nada. Bueno, yo creo que ya nos vamos a adentrar en este marketing, ¿no? Del que queríamos hablar, que nos apetecía bastante cuando estábamos ahí curioseando un poco. Por ejemplo, ¿cómo surge esa campaña tan gorda que hicisteis con Pedrerol? ¿De dónde viene un poco esto? Pues la verdad que yo creo que fue una aventura, ¿no? Porque al final no me acuerdo exactamente cómo llegamos a Pedrerol, ¿no? Pero me acuerdo cuando Dani, nuestro CMO, nos trajo la idea y a nosotros nos entraba un poco de dudas, ¿no? Porque al final es un perfil muy polarizante. Primero a nivel muy enfocado en público de fútbol, de tal, que al final te dejabas una parte enorme de la población, aunque España seamos un país muy de fútbol y muy de tal, hay mucha gente que le da igual. Y que le preguntas, oye, tú le preguntas a mi madre Pedrerol y dice, pues ahora le conoce por TaxDown, pero antes no le ponía ni cara. Y luego tiene una parte que incluso dentro de los del fútbol, pues o le quieres o le odias, ¿no? Pero sí que es verdad que era una imagen, o yo creo que es un personaje súper potente y que de su manera, pero transmite mucho. Bueno, y os subisteis en el momento que se hizo un poco viral aquello del Becarios No, ¿no? Claro, yo creo que entonces nos subimos con la idea de Becarios No, que yo creo que fue una idea muy buena del equipo de marketing a nivel creativo. Lo aprovechamos un poco para ese mensaje de hasta mi becario podría hacer la declaración, ¿no? Que hilaba con esa sencillez que te da TaxDown y un poco juntar, pues como startup que te la puedes jugar un pelín más en hacer unas cosas un poquito más arriesgadas,
pero que de alguna manera sí que generase lo que luego incluso en medios ha salido a veces, ¿no? Como el efecto Pedrerol, en plan, pues sí que hubo una identificación muy grande de, oye, estos son los de Pedrerol, ¿no? Y entonces a nosotros, y a mí me ha pasado un montón de veces que nos lo hayan hilado así. Creo que también incluso Josep fue muy reacio al principio, decir, oye, vamos a usar esta broma, yo me expongo mucho, pero luego le ha encantado trabajar con nosotros y desde entonces sí que hemos repetido mucho, luego hemos ido metiendo pues a Dani Fez, por ejemplo, otro tipo de celebrity un poco diferente, más digital, con un público un poco distinto para ir llegando a un público más amplio, pero sí que es verdad que no hemos querido perder ese, oye, que saldrá en campaña de renta, ¿no? Con Josep, que hará este año, ¿no? Pues entonces sí que le hemos ido manteniendo y la relación es muy buena. Qué guay. No es muy común en startups, pero no solo por un tema de financiación, incluso cuando les entra una ronda, por ejemplo, es muy común, o también a lo mejor por lógica, la apuesta por producto, por tecnología y tal, y no tan común la inversión en marketing o en comunicación, ¿no? Entonces esto lo primero me sorprende, gratamente, pero me sorprende. Entonces no sé si esto lo teníais como muy claro desde el principio, a lo mejor porque nacisteis como B2C y sabíais que era un entorno complicado y que teníais que hacer marca. Y lo que te quería preguntar también es que al final la campaña de Pedrerol, bueno, que es tele, ¿no? Que es muy espectacular y tal, pero que es difícilmente medible. Lo que hacéis en redes sociales, que lo hacéis fenomenal, tenéis mogollón de seguidores, hacéis contenido muy chulo, pero no muy de performance pura, ¿no? Entonces, ¿qué veis al otro lado un poco para esta apuesta? O sea, es que tenéis súper claro que cada vez que se pincha el anuncio o cuando, no sé, con las views de vuestros vídeos genera más clientes. Pues sí, o sea, yo creo que hay una parte ahí de sinceramente, ser valientes y creer no siempre solo con los datos. O sea, nosotros somos súper data-driven en general. A los tres fundadores nos encantan los números y somos unos pesados con los números, pero hay a veces que hay que creer en algo que no se pueda medir. Y fue una apuesta muy difícil en su momento. Como dices, no es lo más habitual, entonces fue una guerra con nuestros inversores, hacer una apuesta tan fuerte, con tanta tele, con algo que para startups no es lo más común, pero como os decía, para nosotros era muy importante generar ese salto de confianza que veíamos que nos estaba lastrando mucho a nivel conversión, a nivel interés. Era muy importante que la marca de Taxdown fuese conocida y pasásemos de nivel. Yo siempre pongo el símil, ¿no?, de que cuando éramos muy pequeñitos, si tú ves en un anuncio de Facebook, ahórrate 500 euros en tu declaración, al lado de hazte rico viendo este vídeo de 10 minutos en YouTube, ¿no? Si apareces ahí al lado de Yados, pues en plan no es muy fácil generar confianza, ¿no? Versus que si apareces en televisión entre un anuncio de Nike y uno de Coca-Cola, yo creo que la gente ya te pone en otro nivel. Entonces era muy importante para generar confianza. También fue una apuesta estratégica fuerte porque en su momento entraron dos competidores europeos muy fuertes al mercado y era, oye, nosotros hemos sido los primeros, no podemos perder... Que no nos fastidien. Claro, no podemos perder esa posición de líder de mercado en la cual la marca más confiable para hacer tu declaración sea Taxdown. Entonces hicimos una apuesta muy fuerte en plan, hay que ser muy agresivos y puede que nos equivoquemos y puede que no. Como dices, es algo muy difícil de medir, a pesar de que nosotros tenemos herramientas para medir la eficiencia, pero no es comparable con un canal de puro performance y nunca lo vas a poder comparar, por ejemplo, la tele o cuando haces branding o cuando tienes un equipo que la mayoría de nuestro equipo está dedicado a cosas de no pago, en plan, a PR, a contenido, a SEO. Hacemos muchas cosas que no son de hoy para mañana, que es poner Sembrar, un poco fe sí. en ello y sembrar para recoger. Ahora lo miras a otro pasado, pues cuando estos competidores se han ido del mercado o han reducido mucho sus esfuerzos en España, cuando realmente ahora ves el efecto de que todas tus métricas de conversión, de precio, en pago, de tal, mejoran tan sustancialmente que dices, oye, qué locura. O cuando tienes un orgánico tan fuerte, pues dices, oye, viene de esto. ¿Cómo lo mido? Pues no lo sé, no es tan fácil como tú dices correlar. No, esos anuncios que hice hace 2 años ahora se pagan, ¿no? Pero creo que hay que combinar una parte de, obviamente, seguir intentando medir con números, pero a veces hay una pequeña porción que es confiar y apostar por algo que crees que eso va a construir una marca que luego va a tener un resultado mucho más valioso
que ser muy bueno captando individualmente usuarios. Porque ninguno de los tres veníais del mundo de la comunicación, del marketing, nada que ver, ¿no? Digo, Nada que ver, ni de impuestos, ni de marketing. Nada, ¿no? Digo, igual hay alguno que estaba como defendiendo un poco más esta apuesta o así. Porque es cierto que, como decía un poco ella, es raro, ¿no? Que haya esta apuesta tan fuerte. No lo hemos visto, por lo menos aquí, ni en general, ¿no? Pero que, como decía Maite, la sorpresa es grata. Sí. La verdad que sí. Yo creo que ninguno venimos de ahí, todos confiábamos mucho en esa estrategia y luego, por supuesto, yo daría ahí mi votito a favor, ¿no? Y mi punto positivo para nuestro CMO, Dani, que desde que vino creyó mucho en ello, apostó mucho. Él también venía de mundos como Just Eat, que también habían apostado mucho por esto, o Spotahome, que también a lo mejor en otra medida, ¿no? Pero había hecho algunas medidas en esa línea. Y la verdad es que nos lo transmitió con tanta confianza y también nos ayudó mucho a justificarlo ante el Consejo, que yo creo que también ayudó mucho a que nos lanzásemos y tuviésemos valentía de hacer esto. Poco se habla, poco se habla de que el marketing viene hasta en la camiseta. Claro. Voy preparadísimo, o sea. Bueno, vamos a hablar un poco de planes de futuro. ¿Qué planes de futuro tiene TaxDown? Por ejemplo, expansión geográfica, conquistado México o en vías de... ¿Tenéis planes de iros de abrir otro país o de momento vamos a trabajar allí? Sí, o sea, yo creo que las tres vías que yo veo de crecimiento muy grandes son... Una, la expansión internacional, o sea, creo que el éxito que hemos tenido en México y la capacidad de replicar algo que aquí funciona en otros países es muy gordo y vemos muchísimos países en los que no hay un competidor y que podríamos tener una gran oportunidad. Nosotros lo que tenemos en mente pues, son grandes países de Latinoamérica, pues Brasil, Colombia, Perú, Chile, como próximos mercados, pero sí que nos gustaría continuar replicando lo mismo que hemos conseguido aquí en otras geografías. Creo que hay una parte muy grande que hemos hablado a trocitos, pero que para nosotros es crítica, que es crecer toda esa parte B2B. O sea, creo que el B2C lo tenemos muy controlado, ¿no? Pero todavía no hemos hecho suficientes esfuerzos en transmitir a esas empresas para que sus empleados o sus clientes utilicen TaxDown y que lo metan dentro de o su pack de perks de empleado o su plan de mayor propuesta de valor para sus clientes. Yo creo que ahí tenemos mucho recorrido y también en la parte de no solo conectarnos para mejorar ciertos procesos con datos, sino cada vez integrarnos más y ayudar más a nuestros clientes a que utilizando datos del gobierno saquen más valor para sus procesos internos. Y yo creo que la tercera vía es, obviamente, seguir en nuestro B2C, ¿no? Yo creo que nuestro core es esas suscripciones anuales, que yo creo que hay seguir convenciendo a la gente de que hay una manera mejor de hacer los impuestos, pero también ir metiendo más valor en, como os decía, en otros trámites que digas, oye, pues a lo mejor para renta no lo necesito, pero yo como visualizo TaxDown es, si realmente hubiese una suscripción que yo pagase al año y me olvido de cualquier tipo de papeleo con el gobierno, sería como un sueño hecho realidad, ¿no? Yo pagaría. Pues tenderá a eso, tenderá a que tú digas, oye, es que me olvido, a mí me lo hace TaxDown, ¿sabes? Pues yo creo que tenemos que tender a eso. Has hecho así como un repaso como muy genérico. No sé si porque no quieres profundizar, que si es así, pues fréname. Pero, por ejemplo, a nivel de expansión, no hay ningún plan concreto de abrir ningún país en concreto. Sí, o sea, el primero para nosotros sería Brasil. Vemos que en Brasil la oportunidad es tremenda por la investigación que hemos hecho. Tiene una situación muy similar de baja penetración de contribuyentes, muy poca adopción del programa estatal y luego que es un mercado gigante. Y encima están empezando a nacer algunos players muy pequeñitos haciendo esto y vemos un poco como, oye, el time to market es importante y no queremos dejarlo escapar mucho. Creo que este año también hemos parado un poco porque, claro, la ambición de los emprendedores siempre es ir a full. Pero yo creo que a veces también tienes que tener la cabeza fría de, oye, consigue cierta estabilidad. Tenemos México todavía en un estado incipiente en el que tenemos que conseguir crecerlo mucho. Teníamos proyectos muy interesantes en España, estamos haciendo B2B, no podemos llegar a todo y hay que priorizar. Y también a la hora de utilizar recursos, no es la mejor época para conseguir financiación infinita y yo creo que tienes que elegir muy bien dónde utilizar tus recursos y cómo hacerlo de manera eficiente. Entonces, paramos un pelín el carro. Pero si todo fuese bien, no sé si a finales de este año o a mediados del siguiente, sí que nos gustaría empezar el lanzamiento allí en Brasil. Y luego, yo creo que entre los demás países nos gustaría
profundizar un poco más, extraer conclusiones de cuáles son los drivers comunes que hacen funcionar a México, a Brasil, a España en estos casos, a la hora de elegir cuál es el siguiente y dónde creemos que tenemos una oportunidad más grande abriendo rápido. Pero sí que nos gustaría entrar en conseguir llegar a ese punto que es dificilísimo, pero algunas empresas consiguen, de tener una máquina de expansión internacional en la cual dices, joder, cada año puedo abrir uno, ¿no? Sin que sea, porque al final es un mundo. Una cosa es abrir uno en un modelo en el que los fundadores estamos súper involucrados, pero eso no escala, eso no puedes abrir uno cada año. Y otra cosa es montar un equipo de expansión internacional con un playbook buenísimo y que digas, oye, cada año yo puedo lanzar un nuevo país, ¿no? Pues yo creo que queremos tender hacia eso. Y LATAM entiendo porque en Europa hay más competencia. En Europa hay un competidor muy fuerte y muy financiado que yo creo que eventualmente podríamos ir a ello, pero vemos que puede acabar siendo una guerra de marketing súper cara y súper costosa. Y luego Europa también es un continente en el cual hay muchos países pequeños. Entonces, para un producto como el nuestro que necesita adaptación local, es muy complicado. A veces oye, el esfuerzo, yo siempre lo digo, el esfuerzo de abrir Brasil o Portugal es, entre comillas, el mismo. Y digo, joder, claro, y si la pego en Brasil, pues no es pegarla en Portugal. Entonces, por eso intentamos tender a mercados más grandes primero. Y siempre pensando en esta parte B2B, en ir directamente al cliente o a la entidad financiera o a la empresa, o contempláis o no sé, o vais a trabajar en algún tipo de partnership, tipo, yo qué sé, ir embebidos en una solución tipo COVID, empleados, pues que te hacen tu pass gym, tu no sé qué y tu tax down, por ejemplo, ¿no? Justo, tenemos un partnership con COVID en concreto, en el no cual... Sí, no. Voy a quedar fatal, pero no lo sabía. No, pues tenemos un partnership con COVID que lo estamos empezando a hacer ahora para que ellos, porque lo vemos muy claro, ¿no? Para llegar sobre todo a una distribución más capilar, que ellos dentro de todo lo que te ofrecen te digan, oye, te meto también esto dentro de todo el pack de COVID, entonces eso para nosotros es súper interesante. Pero en general yo creo que la parte de expansión internacional, todo lo que podamos aprovechar de partners que ya tenemos aquí, que también tienen operaciones, por ejemplo, es muy común y otra de las razones era que hay muchos partners que tienen presencia en España, pero también presencia en México, por ejemplo, ¿no? Y era, joder, pues si ya con el mismo acuerdo tengo la facilidad de que ya lo han probado en España y me lo llevan a México, al final los partners te dan una distribución muy barata comparada con hacer paid, y dos, muy confiable, porque esa parte de confianza que no consigues cuando tienes, por ejemplo, un anuncio de Facebook, lo consigues cuando el BBVA o tu empresa en la que trabajas te recomienda el producto. Dices, oye, pues no me va a mi empresa a recomendar una cosa que sea una estafa serio, o ¿no? mi Digamos, banco. es confiable, me puedo fiar. Entonces, la parte de partners es verdad que cada vez más, igual que en España la hemos descubierto tanto para el B2B como para el B2B2C, que es clave en nuestro crecimiento, pues cada vez más lo empujamos muy fuerte desde el principio cuando abrimos nuevos países. Y a nivel producto, no sé si estáis pensando también en hacer alguna otra cosa, ampliar, o es más con la escucha, ¿no? Que dices, queríamos llegar al mundo B2B, ¿no? Ampliar un poquito por ahí y en función de lo que me pidan, pues ya iré quizá modificando, ampliando producto. O sea, tenemos ideas en la parte B2B, pero es verdad que nos gusta ser muy... escuchar muchísimo a nuestros usuarios, ¿no? Y lo hemos hecho en el B2C y a lo mejor eso nos ha ayudado a que luego en el B2B también intentemos construir así. No intentamos construir algo y decirle, lo necesitas al cliente, sino que, por ejemplo, en la parte de datos nos parece muy interesante, en plan, de momento yo te doy la API de conexión de datos y luego tú venme contando para qué los utilizas y yo veo si te puedo ayudar un poco más allá. Por ejemplo, imagínate, tú primero me dices los datos y luego me dices, no, lo voy a usar para credit scoring, para ser más fino a la hora de ofrecer un interés dinámico al usuario dependiendo de su riesgo. Oye, mira, pues nosotros tienes la suerte de que tenemos un equipo de data y un equipo de AI súper potente que lo podemos poner a trabajar para crearte esta funcionalidad. Pero no nosotros a priori decir, oye, hemos hecho un credit scoring de la leche y que no nos lo consuma nadie, sino, oye, pues joder, si lo vas a usar para esto, nosotros nos ponemos, sacamos este producto y lo mejoramos hacia allí. ¿Hay algún cliente que te encantaría tener que se te haya resistido y digas, pero lo conseguiremos en algún momento? Aunque no puedas decir el nombre, no nos importa. Sí, siempre yo creo que hay clientes de ese tipo. O sea, yo creo que, por ejemplo, a nivel empresas financieras, trabajamos, yo te diría, con... No sé si son 4 de las 5 o 4 de las 6 mayores
hay ahí un par gordas que Se resisten. se resisten. Y que yo digo, joder, pero ¿cómo puede ser que aunque sea con el modelo de descuento, no lo utilicen, ¿no? Al final también, muchas veces en empresas más grandes y tradicionales, sobre todo la parte legal, no, dicen, impuestos, qué riesgo, y si luego le hacen mal la declaración a uno de mis clientes, ¿cuál es mi riesgo reputacional o cuál es mi riesgo legal, ¿no? Y es verdad que todavía les cuesta a veces dar ese saltito de confianza, pero sí, por supuesto, siempre tienes ahí alguna espinita de decir, joder, y con alguno de ellos en concreto que hemos estado súper cerca, y en último momento ha habido un cambio organizativo, nuestro sponsor se ha ido y es en plan, tío, ya lo teníamos, en serio, se nos queda en el último segundo. Pero bueno, yo creo que nosotros seguimos trabajando en, al final, dar una solución muy buena para nuestros partners, ya sea en el puro B2B o no, y que cuando vean a otros funcionando, decir, que alguien diga ahí, pero ¿cómo nosotros no tenemos esto? Pues yo creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, nosotros muchas veces acabamos preguntando qué te gustaría contarnos, ¿no? Si volvieras en una siguiente temporada. Entonces entiendo que es esto justo, ¿no? Que te gustaría contar de llegar y decir, ya trabajo con todos, ya no se me resiste ninguno, ¿no? Eso es, y yo creo que también me gustaría contaros, y siguiendo la pregunta que me decías, que hay unas novedades de producto que eso que pensábamos ahora y que a lo mejor no teníamos tan aterrizado, ya son funcionalidades muy concretas, ¿no? Y que realmente ayudan más allá y que hemos descubierto formas en las que estos datos del gobierno también reducen la burocracia hacia el usuario final, pero también hacia nuestros partners. Pues ojalá nos lo puedas contar, ¿verdad? Ojalá, sí, sí. Bueno, oye, pues por ir cerrando, ¿no? Muchas gracias por haber venido, haberte dejado liar en este camerino FinSurTech. Vamos a recordarle a todo el mundo, por aprovechar, que no se confirma el borrador sin más, ¿no? Que pasen primero por TaxDown y miren a ver si se pueden deducir algunas cosas que igual de pagar les pasa a devolver. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Esperamos vernos en la segunda temporada contigo y a la gente que nos está viendo, pues... poco más, ¿verdad, Javi? Bueno, despedirnos. Recordar el 11 de abril en Málaga, segunda edición de FinSurTech Forward Summit, y poquito más. Y poco más, que le den mucho amor y mucho like a este podcast.